cada uno de ustedes cuál es su nombre y también, pues, obviamente, de dónde son. ¿Sí? Por favor, me gustaría saber. A ver, Jackie, si me podrías apoyar. Jackie, ¿estás ahí? Ah, ok. Por favor, ¿me puede apoyar para que de pronto puedan hablar? A ver, por favor, sí, para yo estar juntamente con ellos, sí. Ok, listo, muchas gracias. Listo, sigamos. A ver, ok, listo. Ya, a ver, por favor, a ver, empezamos. A ver, Regina, Sí, buenas noches. Mi nombre es Regina y estoy muy contenta de iniciar esta clase. Mucho gusto. ¿de dónde eres, Regina? De Arequipa. Ah, qué lindo, la Ciudad Blanca, gracias. Sí, muchas Claudio, gracias. Claudio, muchas gracias. Claudio, por favor. Claudio, Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. mi nombre Claudio. es Claudio, Ujú. soy de natural de Cusco. Ay, qué lindo, Cusco. Muchas gracias, Claudio. Muy bien. Nelly, por favor. Buenas noches. ¿Cómo se me escucha? Por favor. Por favor, preséntate, Nelly. Buenas noches. Mi nombre es Nelly y soy de Juliaca, Puno, Juliaca. Juliaca. Qué lindo. Muchas gracias, Nelly. Hasta ahora todos están diciendo lugares donde yo he podido visitar. Dayana, por favor. Dayana. Buenas Ya. noches. Buenas noches. Mi Buenas nombre es noches. Maribel y soy natural de Lima. Ah, qué bonito, Lima. Me gusta porque está haciendo calorcito, acá hace mucho frío. Muchas gracias, Dayana. Jackie, ahora sí. A ver, Jackie, te escuchamos. Buenas noches, maestra. Buenas noches, colegas. Mi nombre es Jackie Sanabria Moina. Soy de natural, Apurímac. Apurímac, ahí sí no conozco. Muy bien, Jackie, muchas gracias. Listo, a ver, vamos con Ruli. Hola, buenas noches con todos los colegas. Mi nombre es Ruli, soy pues de Cajamarca y estoy gustosa de poder compartir con ustedes este curso. Espero que sea muy productivo para cada uno de nosotros. Genial. Muchas gracias, Ruli. Margarita. Margarita. Margarita, ¿estás por ahí? Bueno, a ver, vamos. Buenas noches, Ah, ok. maestra. ¿Cómo está? ¿De dónde eres, Margarita? Preséntate, por favor. Uy, creo que Margarita no pudo hablar. Ya, a ver, Buenas noches, secretaria. Soy Margarita, no se te escucha. Bueno, quizás no puede hablar. No te preocupes, Margarita. Vamos con Aquelina. Aquelina, por favor. Aquelina. Mm, bueno, quizás tampoco no pueda hablar. Lita, Lita, por favor.
Lita Mabel. Lita. Bueno, bueno, está bien. Gisela, por favor, Gisela, ¿estás ahí? Sí, buenas noches, Miss. Soy Hola. de Sullana. Estoy contenta de iniciar las clases, ¿no? de educación inicial, el nombramiento. Ok, muchas gracias, Gisela. Lucía. Lucía, por favor. Bueno, ya, muchas gracias por haberse presentado. Bueno, es la primera clase con ustedes, es que vamos a tener un poquito más de paciencia y también pues estar un poquito más rápido también, ¿no? Ok, muchas gracias, Aquilina. Bien, voy a compartir mi pantalla. El día de hoy, pues vamos a hacer un pequeño preámbulo, también un poco de introducción, ¿no? De dónde, pues, sale toda la información o de dónde sale, pues, efectivamente lo que nosotros conocemos sobre los catálogos, la unidad didáctica, pues, absolutamente todo lo que conocemos como docentes pedagogía. Entonces, no voy a poder observarlos, ¿sí? No voy a poder observarlos. De pronto el chat, si tienen alguna pregunta, por favor, sí les voy a pedir que utilicen el chat. Pero, por favor, les voy a también a suplicar que si de pronto hay preguntas, me dejen terminar un poco cada slide, ¿sí? Del PPT y de pronto podamos entrar con las preguntas. Muy bien. Bueno, la verdad que estoy bastante contenta, nuevamente les digo, ¿no? Sobre todo en el aspecto, pues, que ustedes van a conocer un poco más sobre, no sé si han tenido ya experiencia de los exámenes, no sé si de ascenso o pues para entrar a lo que es la carrera pública magisterial, ¿no? Y bueno, pues nos conviene muchísimo interactuar en este aspecto, ¿sí? A ver, no sé si es que sí, a ver, soy de secundaria. Ah, mira, Claudio. Ok. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Lita? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gisela? ¿Qué tal? Mucho gusto, mucho gusto. Muy bien. Bien. Miren, he estado observando, he estado mirando lo que es el temario, ¿no? En las teorías de principios y enfoques vinculados a la práctica pedagógica. También hablamos de teorías pedagógicas en la cual hay muchísima información dentro del catálogo, en la cual pues ustedes conocen, ¿no? El diseño curricular, ustedes saben, ¿no? Nacional. Pues ahí hablamos muchísimo de lo que es los enfoques pedagógicos. Y también nos van a preguntar, hay preguntas con respecto a esto que están escondidas y por ello necesitamos conocer bastante pedagogía. ¿Ok? También vamos a aprender lo que es el marco de los principios, ¿no? De la educación del bilingüe intercultural, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita? Ahora, pues el PEN, ustedes saben que está hasta el 2036, en la cual ha cambiado ciertas políticas educativas. ¿En qué? En la interculturalidad. ¿Sí? Hasta el 2021 fue la educación educativa, la innovación educativa. Ahora hasta el 2036 pues estamos observando lo que es el multilingüismo, la interculturalidad, y ahorita lo vamos a observar y vamos a entrar un poco de eso, porque si ustedes han observado, han visto los exámenes, hablamos muchísimo de lo que es el contexto del alumno, ¿no? En donde nosotros vamos a enseñar. Ustedes, por ejemplo, que están en la zona sierra, algunos, como mi persona, algunos que están en la zona selva, ¿no? Y otros, pues, que están en la costa. No es el mismo contexto, es totalmente distinto. Y ustedes saben, pues, que estamos en una educación descentralizada. Igualmente, todos los catálogos, ¿de qué hablamos los catálogos? Ustedes han visto los catálogos, ¿no? Cuando se piden de ESICA, ¿no? Que se piden de qué, de, no sé, de Bell, ¿no? ¿Qué observan? Pues observan pues varias imágenes en la cual ustedes pueden colocarlo, ¿no? Y querer pues pedir algo. Es algo similar. Eso es un catálogo, ¿no? Donde están las normas, las políticas, lo que nosotros vamos a enseñar a nuestros alumnos. Eso no significa que a rajatabla nosotros vamos a enseñarle, ¿verdad? Sino que es pues una ayuda,
de acuerdo al contexto, por eso hablamos, ¿sí?, del constructivismo o socioconstructivismo, porque vamos a hablar muchísimo del contexto del alumno o la cual nosotros estamos presentes. Sí, ahorita vamos a hablar y vamos a observar algunas preguntitas para que ustedes se den cuenta dónde va a ingresar, pues, sobre todo los enfoques pedagógicos, ¿no?, que estamos o que vamos a estudiar. Bueno, ¿qué más vamos a observar o qué vamos a ver también? El desarrollo psicomotor, ¿sí?, de 0 a 5 años. Ustedes ya saben los ciclos correspondientes. Y pues, aunque muchos estamos de 3 a 5 años, ¿sí?, en inicial, pero también hay preguntas, ¿no?, donde podemos observar lo que es la psicomotricidad, la, pues, gruesa, la motora gruesa, la motora fina, ¿no?, y sobre todo la parte corporal del pequeño, ¿no?, de cómo va evolucionando, y también hay preguntas. Ustedes han visto, ¿cierto? Ya no tengo más que decirles, ¿no? El desarrollo cognitivo, el desarrollo socioemocional, que es parte del socioconstructivismo, porque el ser humano, pues obviamente no es una isla, sino tiene que estar en contacto de los demás. Y justamente cuando hablamos del contacto de los demás, cuando hablamos del ser fuera de la calle, de donde nosotros existimos o vivimos, hablamos pues de que el alumno ya no tiene las mismas necesidades, ¿verdad? Hablamos de que el alumno tiene otras necesidades porque el día a día va cambiando, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos el COVID, marcó un hito importante dentro de la educación, donde nosotros no estábamos preparados, ¿verdad? Y obviamente fue un rotundo fracaso, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se inició la virtualización, ¿qué más? La innovación educativa, ¿no? Hablar más de las TICs, ¿no? Que también vamos a tener que conversarlo porque obviamente los niños ya nacen con un celular bajo el brazo, ya no es con el pan, sino que también hablamos de ese tipo de aspectos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el niño, mi niña tiene un añito y se la sabe, ¿no? Un añito ya tiene el celular en la mano. Entonces, a eso nosotros nos impulsa o nos empuja a que nosotros podamos investigar, ¿no? Porque el alumno ya tiene acceso a información, ¿no? Ahí hablamos ahí ya de pedagogía activa, ya no de la vieja escuela, ¿no? Sino de una pedagogía activa en la cual el alumno ya trae conocimientos nuevos, ¿no? Conocimientos que él ya conoce, valga la redundancia, y que nosotros vamos a tener que reforzarle. Y si nosotros no conocemos, pues lamentablemente vamos a vernos mal, ¿no? Como docentes. Muy bien. Entonces, todo este preámbulo es con la intención de que ustedes se den cuenta de dónde vienen estas políticas, ¿no? De qué parte o por qué ha cambiado la educación, porque ya no es por contenido, sino ahora es por competencias. ¿Es necesario todavía evaluar por contenidos o siempre vamos a evaluar por competencias y capacidades, ¿no? O igualmente los desempeños son la forma en la cual nosotros vamos a evaluar a los alumnos, ¿no? Por eso también nos evalúan a nosotros cuando hablan desempeño docente, ¿no? Entonces, bueno, creo que estoy hablando mucho. La verdad que esto es bastante extenso, vamos a tener que conversar muchísimo de todas estas preguntas casuísticas que hay, ¿no? En todo. Bien, ¿cómo es mi metodología de trabajo? El día de hoy, como les digo, voy a traer unos cuantos ejemplos, ¿sí? De unos 2 o 3 ejemplos nada más de las preguntas, donde vamos a trabajar, pues, ¿no? Todos estos aspectos que yo les acabo de mencionar, ya los tengo acá mapeados, ¿no? Cada clase, a partir de la siguiente clase, o sea, del día viernes, vamos a tocar, sí, lo que es teoría. Es importante tocar la teoría, acompañado de práctica, obviamente. Es necesario conocer la teoría y la práctica para que ustedes entiendan y comprendan de dónde o cómo, pues, ¿no? En la parte casuística es cómo lo vamos a contestar. Pues obviamente nos van a preguntar sobre la parte lectora, ¿no? Las competencias lectoras, nosotros también tenemos que entender y comprender ciertas técnicas para poder responderlo correctamente. ¿Qué más? Pues matemática, no es tan difícil, ¿no? Pero pues algunas veces es necesario repasar la matemática. Si decimos inicial, pues nosotros estamos pensando simplemente en
no sé, derecha, izquierda, arriba, abajo, lateralidades, ¿no? O la parte psicomotora también que puede ingresar ahí. Entonces, quizás es un poquito más, ¿no? Entonces tenemos que volver a repasar estos temas, ¿verdad? Entonces, dada la explicación, ¿tienen alguna pregunta o todo está claro? Ah, bueno, no los dije, ¿no? Una hora de práctica, sí dije, ¿no? Una hora de práctica, una hora de teoría, una hora de práctica, ¿sí? Para hacer la comparación de los temas, pues, en la práctica como también en la teoría, ¿ya? Entonces, como les dije, hoy día sí quiero que ustedes puedan comprender un poquito más de la parte pedagógica que a veces los docentes vamos o no manejamos, ¿no? O muchas veces me he encontrado con que docentes no manejan mucho esta parte pedagógica y es importante porque también hay en el examen nos preguntan pues, estas cositas. Bien, como les decía, ¿tienen alguna consulta hasta ahí o puedo empezar, no puedo continuar? No sé si me pueden escribir o de pronto, no sé. A ver, vamos a ver. Listo, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Bien, a ver, muchos de nosotros, en inicial sobre todo, ¿verdad? Cuando hemos preguntado o lo hemos vestido a nuestros alumnitos, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quieres tú estudiar? Le decimos, ¿no? Para que se den cuenta de cómo es el cambio ahora. Mucho de nosotros, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, decía, quiere estudiar, si no me escuchan bien, está fallando, o quizás es tuyo, Gisela, por favor, a ver si me confirman eso. ¿Sí me escuchan todos? Por favor, necesito que escriban, por favor, si de pronto se me escucha o quizás solamente es tu problema, Gisela. Sí, ok, ok. Gisela, quizás es tu señal, quizás es tu señal. Entonces sí, por favor, hay que estar un poquito ahí. Yo también me he venido al último piso de mi casa y la verdad que hace mucho frío, pero es necesario tener buena señal, ¿no? Para que... De todas maneras, creo que está grabado, ¿sí? Así es que no hay ningún problema. De pronto puedes pedir la grabación, así que no hay ningún problema. Bien, continuamos. Bien, como les decía, ¿no? Muchos de nosotros estamos pensando, pues, en que nuestros pequeños van a estudiar, pues, derecho, van a estudiar, no sé, educación, algunos, ¿no? O de pronto también, no sé, a ver, ¿qué puede ser? Eh, médico, no sé, hay tantas carreras, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, ahora ya los niños, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Los niños quieren ser TikTokers, no quieren ser YouTubers, ¿no? Que quieren postear ya todo, ¿no? Ahora los emprendimientos y las cosas ya vienen desde los niños, ¿no? Ellos ya están teniendo otro tipo de mentalidad. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Entonces, por ende, miren, yo hace el 2019, el 2020, en plena pandemia, en la Universidad Católica se abrió un curso, ¿sí? De cómo ser youtubers. ¿Quieres estudiar? Claro, no es una carrera, ¿no? Ahí no era, pero era pues parte de una currícula, valga la redundancia, extracurricular, ¿sí? Una educación continua donde había este curso. Entonces se dan cuenta, en el 2020, pues hubo un boom, ¿no? De que todo el mundo quería, pues, ser influencer, ¿no? Porque todos estamos en la virtualidad, todos nos quedábamos en casa. Eso no ha cambiado, seguimos en la virtualización, por más que estemos en presencial, ¿no? Entonces, los pequeños ya no tienen el mismo pensamiento que antes, ¿no? La sinergia que existe entre el nuevo mundo y este mundo, pues, o nuestro pensamiento ya es totalmente distinto. Entonces, ya no quieren ser lo mismo que antes, ¿no? Ya están pensando en otras cosas. Y pues nos podemos dar cuenta también en nuestro currículum, ¿sí? ¿Por qué es cambiante? ¿Por qué nosotros entendemos que ya no es por competencia, sino por capacidades? También entendemos que ahora estamos hablando mucho de diversidad.
¿Por qué? ¿Por qué tanta diversidad? ¿Por qué hablamos ahora, y esto habla en el PEN hasta el 2036, habla pues de una vida activa, emocional? ¿Por qué hablamos mucho de las habilidades blandas, de nuestros sentimientos? Pues obviamente porque el COVID nos ha dejado mal, ¿no? Totalmente acabados en la parte interna de nuestros. Y por eso, obviamente, nosotros como docentes debemos darle estabilidad al alumno todo el tiempo desde que es pequeño, desde que nace, ¿sí? Entonces, el niño ya va con otro tipo de mentalidad. Listo. Entonces, uy, no quiere cambiar. A ver, espere. Ahora sí, listo. Entonces, miren, observemos aquí. Si vemos lo que es el Perú en los exámenes PISA, ¿no? Ustedes dirán, pero profesora, eso no importa mucho, ¿no? Es un alumno. No, es que lamentablemente sí. Mire, si los exámenes PISA, los alumnos están mal, imagínense nosotros como docentes. ¿Por qué nos evalúan a nosotros competencia lectora? ¿Por qué nos evalúan a nosotros competencia matemática? Y bueno, y pedagogía, ¿no? Y todo esto confabulado o engranado en casuística. Porque no llegamos, o porque no estamos, o porque siempre estamos, queridos estimados docentes, siempre estamos en el confort de nuestro saber. ¿A qué me refiero? De que nosotros no estamos investigando más allá. ¿Okay? Simplemente nos sentamos a leer en el internet y pues no investigamos más allá. ¿Sí? No sabemos más allá. Pero el alumno sí viene con otras intenciones, ellos saben más que nosotros, ¿no? O a veces nos refutan. Chiquititos, ¿no? De inicial ya están que nos hablan, nos están refutando, no, pero profesora, yo he visto esto, no es que mi papá me dijo, no, yo vi esto, ¿no? Entonces, ¿dónde está la capacidad lectora? ¿Dónde está esa capacidad matemática que nosotros, capacidad no está diciendo, o competencia no está diciendo, oye, tienes que saber matemáticas? Competencia lectora, competencia matemática. La competencia es una aptitud, no es una actitud, es una aptitud que tiene el ser humano. ¿Okay? El ser humano piensa, actúa con respecto a qué? A resolver problemas. Por eso siempre hablamos de una pedagogía activa. Hablamos siempre de que el alumno tiene que él mismo ya aprender solito y que nosotros somos guías nada más, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que siempre nos dicen. Entonces, esa competencia es la aptitud que el alumno tiene o necesita para resolver problemas. ¿De dónde? De la vida cotidiana y la vida diaria. Por eso nos ponen varias casuísticas, porque si no nos pondrían pues solamente lectura, puras matemáticas, preguntas de pedagogía, ¿no? Y punto. Pero nos ponen casos, ¿por qué? Porque es una competencia. ¿Cómo tú vas a resolver ese problema? ¿Cómo tú vas a acercarte a la respuesta correcta con el alumno? Por eso es que nosotros estamos estudiando esto. Comprender cómo el alumno, yo como profesor voy a resolver el problema y también enseñarle a mi alumno que resuelva sus problemas. No decirle, ¿sabes qué? Acá toma, acá está todo masticadito, toma tú. No, eso ya no es. Por eso, pues hay pedagogía activa. ¿Qué más hay? Metodología de la aula invertida, ¿no? ¿Qué más hay? Hay educación basada en proyectos, educación basada en problemas, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda para que el alumno pues ya salga del confort y trate de investigar, ¿no? Entender el porqué de las cosas y obviamente pues a tener esa capacidad, esa competencia, aptitud, ¿verdad? A ello nosotros le vamos a llamar inteligencia. Y hay muchas inteligencias, ¿no? Ustedes ya saben, son 7 de Gardner, ¿no? Son 7 inteligencias, pues que está enfocada en estas competencias, que ustedes obviamente tienen que desarrollarlas. Ahora sí, hablemos de las escuelas del futuro. Hablemos un poquito de esto, que es necesario que ustedes lo entiendan. ¿De dónde vienen estas competencias, 31 competencias en total, ¿no? Del currículo nacional, ¿de dónde es lo que viene? Esto es a nivel internacional, queridos estudiantes, docentes, discúlpenme, me emocioné.
Bueno, la Escuela del Futuro, ¿qué nos habla? De una habilidad, habilidades del siglo XXI. ¿Para qué? Para que en el aspecto laboral el alumno tenga un perfil de egreso, ¿verdad? Ustedes saben y conocen sobre el perfil de egreso. El perfil de egreso es cuando el estudiante tiene que tener todas estas actitudes, aptitudes, ¿no? Ustedes observan acá cualidades. ¿Para qué? Para que en la vida se pueda defender. Incluso nosotros tenemos más responsabilidad porque son pequeños, son de inicial y es mucho más difícil, ¿sí? Por eso yo siempre he dicho que el profesor de educación inicial debe de tener mucho más dinero, pagarles mucho más, porque sinceramente el trabajo es bastante fuerte, no es cualquier cosa. Entonces, ¿qué nos pide? Lectoescritura, escribir bien, leer bien para la vida, álgebra, las matemáticas, ciencia, informática, lo importante, financiera, que muchos de nosotros no le enseñamos a nuestros alumnos, la parte financiera, ¿sí? De cómo tener esta cultura financiera, no lo tienen. Cultura cívica, la formación cívica que puede tener el alumno, porque nos olvidamos de los símbolos patrios, ¿no? Nos hablamos simplemente de la metacognición, de la parte, pues, del aprendizaje y todo lo demás, pero nos olvidamos de la parte de la cívica, que es totalmente importante. Es parte de la identificación, ¿no? De la cosmovisión del niño, ¿no? Depende de dónde esté. Por ejemplo, aquí en Huaraz la cosmovisión pues es netamente andina, ¿no? Allá en la sierra, digo, en la costa es totalmente distinto y obviamente en la selva es totalmente distinto, ¿no? Su cosmovisión es totalmente distinto. Incluso que cuando ellos cuentan, o claro, cuentan, ellos es totalmente diferente. Por ejemplo, si ustedes, yo les digo, a ver, piensen en el número 20. De ahí estamos hablando de interculturalidad. Ya, el número 20 para nosotros, para las personas que vivimos aquí en la zona urbana, pues pensamos 20 perritos, 20 gatitos, ¿no? Pero los que viven en la zona rural, ¿sí? Su propia cosmovisión es que piensan 2 veces el número, 2 veces 10. Entonces es totalmente distinto, mire cómo van pensando. ¿No? Es totalmente distinto. A ver, acá hay una pregunta, creo. Exactamente, por su cultura. Es la cultura. La cultura, el habla, por eso hay segunda lengua, la competencia, ¿verdad? Lengua materna y segunda lengua. ¿No? Por ejemplo, aquí en Huaraz es el quechua, ¿verdad? O la gran mayoría, pues, es el quechua, ¿no? Las 3 lenguas oficiales, quechua, el aymara y bueno, por Puno, por ejemplo, hablan el aymara por ahí, ¿no? Entonces, la ideología es totalmente diferente, ¿no? Entonces, las competencias también en la parte del centro, si ustedes pueden observar aquí, hablamos de las competencias. Competencias del pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración. ¿Ustedes han escuchado alguna vez sobre las habilidades blandas? A ver si me escriben, por favor. Las habilidades blandas. Es algo que no sé si lo han escuchado, pero estas son, ¿no? Pensamiento crítico, creatividad, ¿no? Liderazgo, también parte de las cualidades en este aspecto, ¿sí? Todo esto, adaptabilidad, persistencia, son competencias que nosotros debemos hacerle desarrollar a nuestros alumnos, que son las habilidades blandas. Las habilidades blandas, queridos docentes, son lo que el alumno va a tener que desarrollar hacia el resto, hacia sus compañeros de estudio, de trabajo o con quienes le rodean, ¿no? En otras palabras, nos está obligando de que el alumno no sea callado, no esté cohibido, al contrario, ¿no? Sepa y sea un material de interacción con los demás estudiantes, ¿no? ¿Qué tiene que desarrollar? Pensamiento crítico.
ante los demás. ¿No? Crítico no quiere decir que los va a aplastar, sino tenemos que saber que los alumnos tienen que hablar las cosas correctas, ¿no? Sin aplastar a los demás. Creatividad. Creatividad viene de parte de la fomentar mucho la investigación. Cuando tú investigas, por ejemplo, no sabes nada de, por ejemplo, no sé, de las matemáticas, de las sumas. Tú ingresas, puedes leer un libro, puedes ver la computadora en el internet y tú ya estás empezando a investigar qué es una suma. Entonces inmediatamente vas pensando, entonces yo puedo sumar, ya miren la creatividad, ¿ah? Yo puedo sumar las sillas de mi casa. Ajá, puedo sumar todos los niños que están aquí dentro del salón. Entonces, el niño ya va a pensar, ya va a empezar a carburar, como dicen algunos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el principio de la creatividad? Primero la investigación. Mientras yo investigo, les doy material a mis alumnos para que puedan entender el mundo, ¿sí? Ellos van a tener creatividad. Eso es fomentar la creatividad. Exactamente, también la empatía. Muchos de nosotros, ¿no? Ya no tiene esa empatía. ¿Qué es empatía? Es colocarse en el zapato de la otra persona. Y eso sí o sí debemos de trabajarlo. ¿Sí? Sí o sí, debemos de trabajar eso. Porque si no vamos a crear alumnos que saben mucho, pero en la parte interna no tienen corazón. Y miren, eso no le sirve a una empresa. A una empresa no le sirve, de cualquier índole. Si ustedes, no me van a dejar mentir, pero ustedes que trabajan en una institución educativa, yo sé que están manejando el tema de adaptabilidad, del liderazgo, de sentir lo que el otro siente, porque eso es lo que valora una empresa, porque todos se van a escuchar, porque todos van a mejorar, ¿no? Por eso le interesa a la empresa mucho las habilidades blandas, ¿no? Entonces, eso debemos nosotros de desarrollar en nuestros alumnitos. Y estas cualidades, competencias y obviamente pues la alfabetización básica, ¿no? Para que les sirva en la vida. Entonces, si hablamos de eso, a ver, un ratito. No quiero, ahí está. Ya está. Si hablamos de eso, entonces también vamos a hablar de que la escuela es una empresa y obviamente tiene que estar primero capacitada. No sé hasta qué aspecto, pues, la institución educativa en la cual ustedes están, está capacitada, ¿no? O sea, los capacitan cada cierto tiempo, ¿no? Es importante que ustedes estén pues, con materiales nuevos, ¿no? Que ya sepan sobre la pedagogía, conozcan un poco más, ¿no? Laboratorios de innovación. ¿Qué es esto? ¿Qué es laboratorio de innovación? A ver, ¿alguien tiene alguna idea de laboratorio de innovación? Los leo. Bien. Un laboratorio de innovación es lo que yo voy a empezar a elaborar con mis alumnos, los materiales que puedo elaborar con mis alumnos de manera innovadora. Profesora, o sea, ¿cómo es? ¿Se acuerdan de lo que les dije de la creatividad? La creatividad es el primer paso de una innovación, ¿ya? Entonces yo tengo que investigar. Por ejemplo, en matemática, ¿ya? ¿Cómo yo, por ejemplo, la suma, puedo realizar un material, ¿sí? Con mis alumnos que les pueda hacer, por ejemplo, entender la vida diaria? No significa que yo voy a hacer, pues, no sé, un quipu, por ejemplo, ¿no? Que eso ya lo hicieron en algún momento. Puedo mejorar ese quipu o hacer algo más interesante, ¿sí? Primero, investigando, sabiendo un poco más de lo que es el quipu, por ejemplo, un poco más de lo que es la suma, en dónde puedo yo colocar la suma y entenderlo, ¿no? Entonces, toda esa investigación lo voy a plasmar en nuevos materiales. ¿Para qué? Para que mi alumno pueda entender mejor lo que son las matemáticas.
Y puedo tener que el alumnito A, por ejemplo, María, con Pedro, ya hicieron un material distinto y yo les apoyo. Yo te estoy apoyando para que hagas un material de la suma, ¿no? Entonces, ahí mi otro alumnito igualmente, ¿no? Entonces, se van dando cuenta que todos están empezando a elaborar algo que les va a beneficiar para ellos, pero es innovador, base a la creatividad. Entonces ya mi aula ya no es cualquier aula, se va a convertir en un laboratorio de innovación. Y por ende, también va a ser un centro de investigación. ¿Por qué un laboratorio? En un laboratorio se ensaya, ¿verdad? Mezclan una cosa con otra cosa, es igualito. El alumno, dentro de su salón de clase, va a saber que va a poder hacer muchas cosas y lo bueno es que va a salir aprendiendo. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo que la escuela debería hacer, ¿no? También un centro de investigación, ¿no? De donde sea, ¿no? Quizás en internet, por libros, porque la docente les dio fichas, ¿no? No sé, muchas cosas que ustedes como docentes pueden realizar, ¿verdad? Ahora vamos con los docentes. El docente en sí es el investigador. Sí o sí tiene que ser un investigador. Tiene que saber más que el alumno en todo aspecto. Y no solamente en la parte cognitiva, sino también cómo es mi alumno en la parte espiritual, en la parte psicológica, cómo están sus sentimientos. Todo eso lo tengo que investigar y lo tengo que tener mapeado. Por eso ustedes en la carpeta pedagógica pues tienen su anecdotario, tienen todo, ¿no? Para que ustedes puedan saber quién es mi alumno, cómo yo puedo saber de él. Sí, porque cada niño es un mundo y la forma de evaluar también va a ser distinta. Por eso vamos a hablar ahorita del constructivismo, de cómo se hace la construcción de los nuevos saberes a través de este enfoque. Bien, seguimos. Entonces, claro, herramientas TICS. Herramientas TICS. ¿A qué me refiero con herramientas TICS? Pues obviamente lo que tenemos hoy, ¿no? En el tema de la virtualización. Celulares, tablets, computadoras, ¿no? Todo eso son herramientas TICS, ¿no? También los proyectores, si ustedes tienen los proyectores, también pueden utilizarlo, ¿no? El docente tiene que estar a la vanguardia, pues, ¿no? De las actualizaciones. Y obviamente un excelente desempeño, ¿no? Un excelente desempeño. Con todas estas capacidades que acabo yo de mencionarle, pues obviamente este docente va a ser un excelente docente, ¿no? Va a ser un buen desempeño. Y obviamente pues tiene que ser guía de los pequeños, ¿no? Ante todo esto, con lo que hemos hablado, ¿no? A nivel internacional, porque todo lo que hemos dicho ahorita es a nivel internacional, ¿qué es lo que dice el sistema educativo peruano? Aquí lo que vamos a observar. Dice, ¿qué nos dice el catálogo nacional? ¿Cuál de todos esos catálogos? Tenemos muchos, ¿no? El PEN, el currículo nacional, el PI, el proyecto educativo regional, local, X cosas, ¿no? Eso hacen las instituciones, ¿no? Entonces, eso es parte de la nueva ola educativa. Esta portada que ustedes observan aquí, sí, es del PEN, ya del Proyecto Educativo Nacional. Y acá observamos 4 pilares importantes, que ya no son los mismos que fue hasta el 2021, ¿ya? Habla mucho de la vida ciudadana. Se está enfocando en la vida ciudadana, o sea, no del alumno, ¿ah? Ojo con esto. No del alumno, se está enfocando fuera del alumno. O sea, esa es la visión que tiene el gobierno peruano de cómo se está proyectando hasta el 2036. O sea, la vida ciudadana tiene que ser parte del alumno, ¿ya? Tiene que ver inclusión y equidad. No estamos hablando de inclusión, por si acaso, de la nueva ola que habla, pues, ¿no? No recuerdo cuál es el nombre, ¿no? Donde el tercer sexo, eso no estamos hablando. Estábamos hablando de que tanto varones como mujeres tienen los mismos derechos, ¿sí?
¿Y qué más? Cuando hablamos de inclusión, hablamos también de qué? De alumnitos, pues que tienen deficiencias, ¿no? ¿Sí? O de trastornos, como es el TEA, el TDAH, que está, no es que está de moda, sino que lamentablemente, pues los pequeños nacen con eso porque la alimentación es bastante pesada, ¿no? Y pues ya vienen con esas condiciones. Entonces, el profesor debe de saber estas condiciones, porque también es parte de las preguntas. ¿Ustedes conocen sobre lo que es el TEA? ¿Sí? O sea, me refiero al trastorno espectro autista. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué hacen los niños de esa edad de 0 a 3 años y de 3 a 5 años? ¿Cómo se desarrollan? ¿Tienen que estar en la educación básica regular o no? ¿Mm? ¿Cómo es el TDAH? ¿No? ¿Quiénes la padecen? Entonces, también debemos trabajar no solamente con estos alumnos, sino también debemos de trabajar con el psicólogo de la mano, con los padres de familia, que es muy complicado cuando es inicial, ¿verdad? Porque los padres de familia siempre están ahí, ahí, ahí. Entonces, mire, este otro pilar que habla el Proyecto Educativo Nacional. Hablamos también de la productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad. Sostenibilidad. ¿Qué es sostenibilidad? Es de que en el tiempo se va a sostener. ¿Sí? ¿Qué cosa vamos a tener que producir? Nuevos alumnos, totalmente distintos, con nuevos pensamientos, y que en el tiempo sean excelentes, sean buenos, sean productivos, todo el tiempo. Miren qué tarea nos dan, ¿no? Entonces, eso debemos de producir nosotros como docentes hacia los alumnos. Y sobre todo, pues miren, bienestar socioemocional. Y eso tiene que ver muchísimo con los alumnos, por ejemplo, que tienen ansiedad. ¿Cómo manejamos eso? La ansiedad. Tienen cuadros de ansiedad los pequeños. Los pequeños tienen cuadros de ansiedad porque la vida es muy rápida. Y por eso nos están capacitando para que nosotros podamos dar estabilidad a los pequeños. Miren de dónde vienen las preguntas. Miren de dónde están viniendo las preguntas. Desde lo más arriba, de la jerarquía más alta. Miren, si van entendiendo y comprendiendo, ahí ya tenemos un poquito más de conocimiento de dónde vienen las preguntas, ¿no? De cómo vamos a poder contestarlas. Entonces, para ello tenemos que saber qué vida ciudadana nosotros tenemos, ¿no? Alrededor de, ¿no? ¿Cuál es la inclusión? ¿Quiénes son estos alumnitos distintos? ¿Cómo yo puedo actuar al frente de estos pequeños, de estos pequeños? ¿Cómo yo voy a tener que decir? ¿Qué voy a tener que decir? ¿Sabemos sobre sus condiciones? Hay muchas cosas que yo he podido investigar, por ejemplo, el TEA, que es el autismo. Hoy en día están diciendo de que ya se puede curar. Solamente el cerebro hay que alimentar muchísimo. Mi hijo tiene, por ejemplo, el TEA, autismo, con TDAH. Y yo me he tenido que leer un montón de cosas, investigar muchísimo. Y bueno, también entender pues a otros pequeños, ¿no? Y como docente yo también pues trabajar de la mano con las psicólogas, porque el docente pues no solamente es productor de conocimientos, ¿no? Sino también es hacedor, ¿no? Y sobre todo enseñarles los 4 pilares de la educación. Aprender a hacer, con S y después con H, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de darle pues, a nuestros pequeños. Y esta es la visión global de lo que se quiere llegar al 2036 el gobierno pues peruano. ¿No? Si ustedes observan acá, vamos a hablar del fortalecimiento del carácter del público en la educación o de la educación. ¿Qué más tenemos por acá? Focos de las personas, sus experiencias educativas, el financiamiento que ojalá pues crezca en algún momento determinado, ¿sí? Garantizar la autonomía en las instituciones educativas, ya el uso universo intensivo de las tecnologías, obviamente digitales, incluso en las partes rurales, o sea, sí va a llegar, de que va a llegar, porque en algún momento cuando estuve en la Universidad Católica llegó Cisco,
Cisco, nosotros trabajamos con Cisco y tenía algo muy importante, muy interesante, nos decía, pues que, sobre todo en educación inicial, que los pequeños podían aprender no con esas pequeñas laptops, sino que los niños podían ya tener una intranet. ¿Qué es esto? No es como un internet, pues, ¿no? Que está a nivel global, sino que en una pequeña computadora podían tener toda la información, toda la información para un año, por ejemplo, ¿no? Y los alumnos podían ingresar, hay bibliotecas virtuales, habían videos, había, demasiadas cosas para una zona rural, alejadísima. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a quedar? No hay forma, ¿no? Entonces, hablamos de ahí de la IoT. Ustedes saben qué es la IoT, que son la intranet. Entonces, esas cositas debemos de conocer, porque también va a estar, es parte del examen. A ver, sí, entonces, ¿qué más? Miren, aquí cerca hablamos de las familias y hogares, los docentes, los directivos, la gestión estatal, la autonomía de las instituciones, el financiamiento y bueno, y demás, ¿no? Todo eso que me está hablando, si ustedes observan acá, no está hablando del alumno, no está hablando del colegio, estamos hablando de la sociedad. Estamos hablando de la sociedad. Y es el punto a partir de la educación peruana. Si hablamos del Perú, ¿no? Hablamos de la sociedad, del entorno del alumno. No estamos hablando de las aulas, adentro, no, sino fuera de las aulas. ¿Mm? ¿Qué es lo que me dice? A ver, el objetivo, los alumnos resuelven problemas. Este es el objetivo del Proyecto Educativo Nacional. Los alumnos resuelven problemas con efectividad. O sea, tienen que hacerlo bien. O sea, no tienen que hacerlo a media, tienen que hacerlo correcto. Tenemos que llegar a esa competencia. Tenemos que hacer que el alumno, pues, resuelva sus problemas con efectividad. Miren, ¿eh? El trabajazo que estamos nosotros. Y seguir aprendiendo de manera autónoma. Ellos solos tienen que aprender. Nosotros somos los guías, pero ellos solos tienen que aprender. Con los avances tecnológicos mundiales y apuesta por la gestión e innovación educativa. Mire, todo resumido en un solo objetivo, ¿sí? ¿Y qué tenemos alrededor? La sociedad, toda la parte social. De ahí vamos a empezar a construir todo, absolutamente todo. La parte cognitiva, la parte emocional, socioemocional, ¿sí? Espiritual y demás. Todo va a partir de la sociedad, de cómo qué se está moviendo alrededor del alumno. ¿Sí? Las reformas son, bueno, ustedes ya saben, pues la reforma magisterial, lo que ahorita estamos en la carrera pública, la reforma de la educación superior, eso ya, bueno, en mi caso, por ejemplo, y bueno, la nueva reforma curricular, que es el nuevo currículum por competencias. Miren, de todo lo que hemos hablado, cómo entendemos ahora lo que es las competencias y por qué vamos a desarrollar estas competencias. Bien, ahora sí, quiero que ustedes puedan leer una pregunta, ¿sí? Y con respecto al método tradicional, ¿no? Ustedes me pueden decir, pero profesora, no nos importa, pero sí, aquí está el método tradicional con el nuevo método, ¿no? O el de la escuela activa, ¿no? De la nueva pedagogía y todo esto, ¿no? Entonces, primero voy a observar mi imagen, en la cual me está diciendo, mira, oye, ¿cómo es esto, no? El niño, como siempre nos han enseñado, ¿no? El niño con la cabecita, un circulito y todo lo demás, pero vemos que hay un sinfín de distinciones en los alumnos. Entonces, eso, pues el docente dice, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿No? ¿Qué sucedió? Y por eso, pues nosotros hemos tenido que cambiar, sí o sí, la metodología de trabajo y todo lo demás, ¿no? Entonces, la metodología en la parte tradicional dice, pues no es una exposición oral, no es una exposición oral. Es controlador, el profesor es totalmente controlador, ¿ya? Solo propone
nada más, el alumno tiene derecho a nada, ustedes ya saben, ¿no? Es una información y también pues obviamente es una autoridad, ¿no? Es totalmente vertical, ¿no? El profesor está arriba y los alumnos abajo. Y espero que ustedes no sean así, ¿no? Usualmente siempre decimos, haz esto y hazlo y punto, ¿no? Entonces eso no es correcto. Aquí abajo habla, dice, el alumno es receptor, ¿sí? Es pasivo, tiene poca dependencia, disculpen, poca independencia era ahí, disculpen, tiene poca independencia, ¿sí? Es manso, pues no dice nada, y netamente memorización totalmente, ¿no? Y siempre repite lo mismo. Y yo quiero hacer una pregunta aquí. Si existe una pregunta en este examen y nos dice, voy a suponer, ¿no? Nos dice, es necesario o ya no se usa la evaluación por contenidos. ¿Es cierto o es falso? ¿O ustedes qué creen? ¿Será cierto que ya no se utiliza o ya no funciona, ya no sirve evaluar por contenidos? ¿O cuál es su forma de pensar de ustedes? O sea, ya no hay forma de que yo le dé un examen así al alumno, ¿no? Porque eso ya no sirve. ¿O sí? ¿Ustedes qué piensan? Me gustaría saber sus respuestas. ¿Será verdad esto de que ya no es necesario utilizar el método tradicional en la cual pues el alumno tiene que memorizar y tiene que dar un examen o todavía sí o no? No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Todavía es necesario evaluar por contenidos? A ver, me gustaría que sí me contesten, pero de manera mm, es- hablada, por favor. Si levantan la manito, sería excelente. O no me quieren contestar. A ver, sí me gustaría escucharlos, por favor, queridos estimados docentes. Me gustaría escuchar si es necesario todavía evaluar por contenidos. O todavía no. O ya no. ¿Alguien levanta la manito? Por favor. No tengan miedo, por favor. Es necesario poder conversar esto, porque va a venir en el examen. Por favor. No. Sí. A ver, voy a preguntar. A ver, sí, porque de verdad estoy diciendo un monólogo. A ver, alguien ha puesto. A ver, Regina dice. Cris dice por competencias, ¿no? Regina nos dice, no es necesario porque todos los niños son diferentes. Ya, ya, ya. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere colocar algo más? Vamos, queridos docentes, por favor, me gustaría escucharlos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mili. Mili Martínez. Hace rato éramos 10, ahora somos 19. ¡Wow! ¡Qué rápido! Mili Martínez. Mili. A ver, Gisela. A ver, Gisela. Por favor. Por favor, no sé si nos podrías responder o... ¿Cuál es tu idea? No hay ningún problema. Aquí no estamos para juzgar a nadie ni para decir que si estoy bien o estoy mal. ¿No? ¿No quieren hablar? Bueno, está bien. A ver, dice. No debemos evaluarlos y dar un examen resultado basado solo en un examen. Sí, pues es cierto. Bien. Ay, corté a alguien a ver qué dice. Mi señal está baja. Ah, no te preocupes. Ya, entiendo, entiendo. Ah, ya. A ver, Regina, te voy a dar permiso. Espérame, Regina, espérame. ¿Dónde estás? Regina. Ah, no, ya, Regina. Ya, espérame, Regina. Listo, ahora sí. A ver, Regina, no sé si puedes activar tu audio. Sí, ya está. Ya. Sí, reitero lo mencionado en el WhatsApp, en Ujú. mensajes, que sí, no deberíamos, pero lo hacemos en la actualidad. Bueno, yo trabajo en un colegio particular y sí,
tomo los exámenes y bueno, no me parece porque al final y no podemos basarnos en, en un solo resultado, que es ese examen, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros debemos y evaluamos diariamente todas sus habilidades que ellos tienen en las diferentes inteligencias, como usted ya lo mencionó. Entonces sí, no estoy de acuerdo. No debería. Regina, está perfecto lo que me has dicho. Muchas gracias. No Gracias. sé si hay otra persona que quisiera hablar, ya que ha sido Regina la valiente de poder decirlo, a ver si alguien más quisiera mencionar algo distinto o igual en cuanto a la evaluación por contenidos. O quizás no solamente evaluación por contenido, sino también por a ver, la parte memorista que dice el método tradicional. A ver, ¿hay alguien más? Si es necesario, todavía ya no sé, ya no quieren decir nada. Bueno, está bien. A ver, como dice Regina, es cierto, ¿no? Evaluar por la parte, pues, de contenidos netamente no está correcto. No está correcto. Pero sí es un mecanismo de control. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué creen que es un mecanismo de control? Porque si solamente yo voy a basarme simplemente en la parte de competencias, que no está mal, está muy bien, pero si yo solo me baso en competencias, ¿cómo yo puedo controlar a mi alumno si está en plena formación? ¿Cómo yo puedo a él darle responsabilidades en la tarea, el cuaderno limpio, el cuaderno bien escrito, caligrafía, ortografía, ¿sí? Bien presentable? Eso es un mecanismo de control. Yo voy a controlar a mi alumno, ¿sí? Es un mecanismo de control. O sea, tanto cognitivamente como también en la parte de la formación cívicas, cognitiva también, porque se lo va a aprender, es necesario a veces. Por ejemplo, en matemática, hay un profesor de matemática acá, dice. Entonces, cuando hablamos de matemática, sí o sí se va a tener que memorizar las fórmulas, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo? Entonces, ese mecanismo de control para ver si el alumno también está interesado en el tema, si está estudiando o no, es un mecanismo de control, ¿no? No tanto en el tema de evaluación, ¿no? O depende de ustedes cómo lo están evaluando. Si ese alumno necesita más orden, ahí está, un poquito más, ¿no? Entonces, eso mucho depende de cada alumno. A un alumno, pues el responsable le vas a evaluar solo por competencias, ¿no? Si necesitas a un alumno, por ejemplo, evaluarle un poco de contenidos, no está mal, puedes hacerlo, porque estás controlando, le estás viendo cómo está avanzando el alumno. Entonces, ojo, ahí, ¿ya? También, o todavía utilizamos método tradicional como mecanismo de control. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso o creen que, oye, no sé, la profesora está equivocada? No hay problema, si ustedes piensan eso, está bien, no tengo problemas. ¿Qué piensan con respecto a lo que les acabo de mencionar? Más o menos, puede ser. Claro, claro, muy bien, Regina, gracias. No, entonces lo que has dicho está bien, ¿no? Pero de todas maneras hay que ir controlando a nuestros alumnos, porque ahorita, si no los controlamos, nos descarrían, totalmente. Y pues observemos siempre de que en el currículo nacional hablamos mucho del el perfil de egreso del alumno, ¿sí? Y si observamos, ustedes tienen ahí, pueden ver cuáles son las competencias, ¿no? Que menciona el perfil de egreso del alumno. Sí, entonces aquí está. A ver, dice en uno de esas preguntas, dice, a ver un ratito, por favor, porque
Se me está acabando la batería de mi laptop. Y ahora sí, listo, ya está. Dice, la docente de la cuna se da cuenta de que José... A ver, yo mucho estoy hablando, a ver, no sé si alguien me ayuda a leer, a ver, por favor, a ver, le voy a decir a alguien, ¿ya? Para que me ayude a leer, porque quizás no me están ni escuchando, a ver, por favor, Fanny Chila, te voy a dar permiso para que puedas... ¿Dónde está Fanny? Fanny, ya te me perdiste, Fanny. Ay, se me perdió. A ver, Ruli, mejor Ruli. A ver, Ruli, por favor. A ver si me ayudas a leer la pregunta, por favor, Ruli. Ruli, por favor, ayúdame a leer la pregunta. A ver, te voy a dar pase, por favor. No hay, Ruli. Bueno, a ver, a otra persona. A ver, Lita, por favor, si me ayudas a leer el 26. Ya, maestra. Un ratito. No se preocupe. Dice, la docente de la cuna se da cuenta que José, un niño de 2 años y medio, intenta ponerse las zapatillas. Con mucho esfuerzo se las coloca, pero al revés. ¿Cuál de las intervenciones de la docente es la más pertinente para responder a la situación presentada? Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, miren, observemos aquí. Quiero que ustedes puedan entender lo que nos menciona acá, ¿no? Primero, la docente de una cuna se da cuenta que José es un niño de 2 años. Primero, 2 años y medio. ¿Sí? Ahí está, 2 años y medio. Intenta ponerse las zapatillas, ¿sí? Y con mucho esfuerzo se coloca, ¿sí? Se lo pone, pero al revés. Ajá, pero al revés. Ajá. ¿Cuál de las intervenciones de la docente es más pertinente para responder a la situación presentada? Ajá. Entonces, lo que me está diciendo es cómo ustedes van a responder de acuerdo a esta situación. ¿Cómo pueden hacer ustedes? Primero dice, José, ¿no? La profesora dice, José, veo que lograste ponerte las zapatillas. Qué bueno, veo también que están al revés. Ujú. Miren, aquí ya hay una intención positiva o negativa. Es una intención positiva. Y por último, aquí dice, qué bueno, lo felicita. ¿Sí? Lo felicita. Entonces, hasta ahora, miren, ¿está bien o está mal? Pero de todas maneras le dice, mira, por si acaso, te lo has puesto al revés. Nada más, es lo único que le dice. Hasta ahora yo no observo algo negativo, ¿sí? A ver, vamos con la B. José, acabas de colocarte las zapatillas al revés. Miren, aquí hay algo que no debería ser una docente. Primero, pues prácticamente le está diciendo pues que está mal, ¿no? Que está mal. Dice, deja que te lo coloque bien para que te sientas cómodo. Primero, la profesora está actuando mal aquí. No debió haberle dicho algo negativo, ¿no? Primero lo que dijo es algo negativo. Y eso de por sí en la nueva escuela no está permitido. En la tradicional puede ser, pero en la nueva escuela no está permitido. Porque primero debemos observar o debemos saber cómo está el pequeño, ¿no? Y cuántos años tiene. Observen acá, cuántos años tiene. ¿Sí? Aquí es importante entender esta situación. Para mí no está correcto. O sí, ustedes creen, se va. Y dice, segundo, tercero, José, parece que te pusiste malas zapatillas. ¿Qué te parece si te las sacas y esta vez te lo pones bien? Peor todavía, ¿no, José? ¿Qué te parece? Te pusiste malas zapatillas.
Si aquí por lo menos dijo pues que te lo pusiste mal aquí o que te lo colocaste al revés, aquí dice pues que te lo pusiste mal, ¿sí? Entonces, por ende, esta no puede ser la respuesta. Aquí hablamos de un método tradicional, ¿sí? Y no por competencias. Aquí es un método tradicional. ¿Ok? Y esto no puede ser, no hay forma. Y por ende, la respuesta sería la A. Ajá, muy bien, Regina, sí, efectivamente, sería la A. Miren cómo nos vamos dando cuenta de cómo la metodología que acabamos de aprender, pues está enfocada en la parte tradicional, bueno, en las respuestas que no están correctas, y en la nueva escuela, o el método, pues, activo, la pedagogía activa, en la A. Entonces, esto es una de las preguntas que nos ha dado, creo que me parece que el 2022, ya en inicial. Para esto, ¿qué cosa tuve que saber? Primero, lo que un niño de 2 años y medio hace, ¿ok? Que ustedes ya se sobran, yo sé que ustedes ya saben, ¿no? Lo que un niño de 2 y medio años ya hace, cómo es su parte formativa en cuanto a su corporalidad, ¿no? En cuanto a su desempeño de su psicomotricidad, ¿no? Entonces, ustedes ya deben entender cómo es un niño, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que está fácil y sencillo, ¿verdad? Está súper, súper sencillo. Vamos con lo que sigue. Y como les dije, bueno, el día viernes ya vamos a hacer muchos ejercicios, ¿sí? Muchos ejercicios. Y para eso necesito, bueno, voy a hablar para que me puedan habilitar un poco más rápido el micrófono, si no vamos a demorarnos un montón. Ya. Ah, me pasé, perdón. Listo. Entonces, ahora sí vamos a hablar del constructivismo. Espérenme, esto lo voy a hacer. Ya, sí. Bien, vamos a hablar un poco del constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? ¿Qué nos dice el constructivismo? Tal cual como dice la palabra, no construye. ¿Pero qué vamos a construir? No vamos a construir los conocimientos, la parte cognitiva del alumno. ¿Sí? Y no solamente la parte cognitiva del alumno, sino las demás capacidades que hemos mencionado, ¿no? Como el liderazgo, la empatía, como ustedes lo mencionaron, ¿sí? La creatividad, ¿sí? Todo eso lo vamos a desarrollar con el constructivismo, por medio de el hacer, ¿sí? No de estar sentados como lo que nos decía, pues, la escuela antigua, sino el hacer, el nuevo enfoque educativo o como decimos, pues, la escuela nueva, ¿no? El del siglo XXI. Bien. Entonces, el constructivismo, aquí está la metodología, dice que obviamente el docente tiene que ser guía, ¿no? Eso ya les había dicho, ¿no? Sí o sí, el docente tiene que ser guía. Guía. ¿Qué más? Tiene que proporcionar información, no darles toda, sino parte de la información. ¿Sí? Discúlpeme si es que no entienden muy bien mi letra, pero acá yo les digo, es parte de la información. Porque recuerden que el alumno ya tiene saberes previos todo el tiempo. A ver, un ratito, chicos, ya, por favor, voy a callar a mi... Ya, ahora sí. Listo. ¿Dónde estábamos? Se ve. Ya, listo. Entonces, proporciona información, ya les dije, ¿no? Es parte de la nueva escuela, ¿sí? Donde ustedes van a traer o van a corroborar un poco de la información que trae el alumno y dar un poquito más de los saberes para tener un nuevo conocimiento, ¿ok? ¿Qué más dice? Desarrolla la memoria crítica o la parte crítica, ¿sí? Sí o sí tiene que cuestionar,
El alumno tiene que cuestionar hasta lo que nosotros hacemos con ellos. ¿Sí? No debemos permitir que nuestro alumno esté calladito y decir sí a todos. ¿Ya? Eso no está permitido en esta nueva escuela, sobre todo en el tema constructivista. No está. Porque todo lo que es el catálogo del diseño curricular está enfocado en el constructivismo y el socioconstructivismo. ¿Ya? Entonces, sí o sí la metodología debe ser de esta manera. Ustedes deben de tener el rol de guía, deben proporcionar parte de la información y deben de desarrollar sobre todo o cuestionar, el alumno tiene que cuestionar toda la información que tiene, no solamente la que ustedes les dan, sino también lo que recibe del internet, ¿sí? Porque sí o sí el alumno va a estar en contacto de la parte virtual. Entonces tiene que cuestionarlo y ustedes ahí vienen a ser parte de la guía del alumno. Entonces aquí el alumno tiene que cuestionar. Qué horrible mi letra, disculpen ustedes. Tiene que cuestionar. Todo. Cuestionar todo. Todo lo que obviamente pues va a aprender, ¿no? Estamos hablando de la parte del aprendizaje. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Ausubel. Bueno, Ausubel. También hay más, ¿no? Hay muchísimo más. ¿Pueden preguntarnos? Sí. ¿Ya? Aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje? Bueno, vamos a resumir todo. Hay que hacerlo un poco resumido porque si le hacemos todo o hacemos mucho, pues va a ser bastante difícil. Vamos a tener que ser bastante análogos, ¿no? ¿Cómo es la analogía? Casi siempre es la comparación con otra cosa, ¿no? La analogía. Ustedes han hecho el razonamiento verbal, analogías, ¿verdad? Cuando hay comparaciones con otras. Entonces, el aprendizaje siempre tiene que estar, o siempre debe ser parte comparativa, ¿no? Análoga, para que ellos puedan entrar en la parte de la problematización, ¿no? Entonces, ahí justamente, cuando ellos empiezan a comparar el aprendizaje que ellos tienen más lo que nosotros le vamos a dar, el alumno entra en un conflicto, ¿sí? Y eso es bueno. Ustedes saben, pues, ¿no? De la primera parte de la sesión de aprendizaje, ¿no? El inicio siempre habla de la problematización, ¿no? Donde el alumno, pues, lo ponemos entre la espada y la pared y le empezamos a bombardear de preguntas, pero él empieza, pues, a carburar, ¿no? A pensar, ¿no? Entonces, esto es el principal instrumento del constructivismo, ¿no? Resumir, cuando ya tiene un conocimiento nuevo, tiene que resumir el alumno de la comparación, ¿no? Y el alumno ya tiene un nuevo conocimiento, ¿sí? Elaboración conceptual o lluvia de ideas. Uy, no parece. Lluvia de ideas, ¿no? Lluvia de ideas. Cuando hacemos una elaboración conceptual. ¿Cómo hacemos nosotros, por ejemplo, ¿no? Aquí el tema central y por aquí ya estamos poniendo nuestros, bueno, pues mapa mental, ¿no? No sé, por ejemplo, hablemos de que del Sol, por ejemplo, ¿no? Por acá está Mercurio, ¿no? Por acá está otros planetas, ¿no? Que colocamos y él empieza a hacer una lluvia de ideas, ¿no? Una elaboración conceptual, ¿sí? Por ejemplo, el sistema planetario, cada sistema planetario. ¿No? Entonces, esa lluvia de ideas es parte de la elaboración conceptual y otras herramientas, ¿no? Didácticas que nosotros podamos tener para nuestros alumnos, que es parte del constructivismo. ¿Sí? A ver, seguimos. Ya, clasificación de información. Obviamente, vuelvo a repetir, ¿no? El alumno debe cuestionar todo y por ende tiene que clasificar o tamizar. La información que tiene. Toda la información va a clasificarlo, va a tamizarlo. Y lo mejor, cuando ustedes pues le dicen, no, esto es así o no es así, por esos guías, tienen que apoyar al alumno, ¿no? Y tener la mejor información con ustedes, ¿sí? Acuérdense que todos hacen
todos hacen parte de la cognición, ¿sí? Del nuevo aprendizaje, todos. Y obviamente, pues, ustedes ya sabiendo toda la información van a obtener o van a tener estrategias. Y como ustedes observan acá, hay 1, 2 o cuántos alumnos tengan ustedes. En cada uno va a ser distinto, porque todos tienen su manera de aprender. Eso es lo que nos dice el constructivismo. ¿Sí? Que no, pues esta estrategia no va a ser con Ana, ¿no? La misma estrategia no va a ser con Juan. No hay forma que sea así. Tiene que ser distinto porque Ana no aprende al mismo ritmo que Juan. Eso es lo que me dice el constructivismo. ¿Estamos? Entonces, todo esto también es a raíz, o el nuevo conocimiento, o el constructivismo, viene a ser parte, ay, Dios mío, no quiere borrar, no quiere borrar, ¿por qué no quiere borrar? A ver, disculpen, no quiere borrar esto, ni esto, qué raro. Bueno, ojalá. Ah, bueno, fue para el otro, ya. Bueno, aquí ustedes observan que dice sociedad. Ya, entonces cuando dice sociedad significa que ya vamos a hablar de lo que hace un momento, ¿no? De la parte fuera del alumno, ¿sí? Y eso también tiene que ver muchísimo con el constructivismo. Vamos a hablar de la oferta y la demanda de la educación. Ustedes saben qué es oferta y demanda, ¿verdad? Hasta aquí saben qué es oferta y demanda. ¿No? Se oferta lo que, por ejemplo, necesita, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en la pandemia, ya estuvimos en la pandemia, necesitábamos, ¿qué cosa? ¿Qué necesitábamos? Mascarillas, ¿no? Alcohol, ¿no? Todo el mundo creo que también utilizaba papel higiénico y todas las tiendas, no sé por qué, pero todos necesitaban papel higiénico, ¿no? Entonces eso se ofertaba, ¿no? Porque yo demandaba, yo necesitaba esos productos, yo como persona. Entonces, eso va a la educación también, ¿no? ¿Qué necesita mi alumno? ¿Qué necesita que le enseñe a mi alumno? Mi alumno necesita que yo le enseñe, no sé, cómo son los colores de la manzana, o necesita saber la composición, por ejemplo, ¿no? De las manzanas. ¿Qué necesita saber mi alumno? De acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? ¿Para qué? Para yo ofrecerle valor. ¿Qué es valor? El valor es algo más de lo que necesita. Si yo necesito 2 soles, yo como profesor le voy a dar 3 soles. Ese es el valor, un poco más de lo que necesita. Entonces hablamos de la oferta y la demanda de la educación. La exigencia, las necesidades de mi alumno, de mi aula, ¿no? De lo que necesita. Individualmente, ¿no? Por eso hablábamos, por ejemplo, de Juanito, y ella, un montón, ustedes han observado ahí, ¿no? De un niñito de 2 años, no está diciendo del salón, está diciendo que Juan es un niño de 2 años y medio, pues que se ha puesto mal la zapatillita, ¿verdad? Entonces, está hablando de manera individual, porque eso es lo que me dice el constructivismo, que tengo que ver la oferta y la demanda de la educación. ¿Cómo? A partir de su edad, de sus necesidades, de dónde vive, de sus padres, de sus amiguitos, del profesor, del docente. En este caso, nosotros estamos acá, ¿no? Primera infancia, aquí, de 0 a 5 años. Y eso es lo que responde. Por eso es que hemos hecho todo, ¿no? Desde arriba. ¿Qué es lo que necesita el alumno, ¿no? ¿De dónde vienen esas capacidades? Porque es a raíz de dónde está el alumno, qué es lo que necesita. ¿No? Por ejemplo, en mi etapa, cuando yo estaba en colegio, en el 1995, 96, por ejemplo, yo estaba en el colegio, ya en primaria, yo sé que ahorita viendo las clases de mi hijo,
y están haciendo el mismo tema, pero distinto, y le están enseñando distinto. No, ahora no sé cómo será con mi pequeña de 1 añito, ya que ya va a entrar en algún momento a inicial. No le van a enseñar lo mismo, porque la vida ya cambió, porque las horas incluso pasan más rápido, todo es distinto, ¿sí? Hablamos de igualdad de género ahora, hablamos de feminicidios, hablamos de tantas cosas que tienen que estar enfocados en su vida cotidiana, en sus estudios, en la parte cognitiva del alumno. Desde pequeños. Ustedes saben que en las Naciones Unidas han propuesto de que los niños de 0 a 5 años ya sepan sobre educación sexual y en algún momento se va a colocar en la malla curricular, en el currículo nacional. Niños de 0 a 5 años tienen que saber sobre educación sexual y no con la intención de que se cuiden, sino por otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado también, porque pues el mundo va a cambiar y está cambiando mucho, mucho. Felizmente en el Perú pues todavía tenemos otro tipo de pensamiento y no ingresa. Pero en otros, ustedes ya saben, ¿no? Que ya dentro de los libros ya están colocando ciertas cosas, ¿no? Pero no nos escapemos del tema, ¿no? Todavía no estamos viviendo esa época, pero en algún momento sí vamos a vivirlas. Ustedes deben de tener conocimiento también de aquello. Entonces, como les dio la primera infancia, de 0 a 5 años, nosotros tenemos que responder a las necesidades de esta etapa, de 0 a 5 años. ¿Qué ciclos son? A ver, ¿quién me dice de qué ciclos estamos hablando? A ver, ahí me dicen, por favor, en el chat, ustedes deben ser expertos, ¿sí? A la diversidad de contextos. El contexto no es el mismo que Juanita con Anita, ¿verdad? Es totalmente distinto. Los contextos debemos de saberlos nosotros, dónde vive y sobre todo si es en zona urbana, si zona rural, ¿no? Entonces eso debemos conocer. A ver. Ajá, muy bien, muchas gracias. De primer y segundo ciclo, ¿verdad? Eso es a partir de 0 años. Muchas gracias. A ver, ¿qué más nos dice? Y muchas gracias. Gracias, Fanny. Gracias, Ubaldo. Muy bien. A ver, dice, incluye a quienes están fuera del sistema educativo actual. O sea, ¿quién? Los padres familia, sus amiguitos, ¿verdad? Todos ellos también los incluyen, no es que no, ¿no? Promueve el trabajo intersectorial, bueno, esto también es parte de, ¿no? Listo. Pero nosotros lo vamos a enfocar aquí. Nunca se olviden entonces, si por ahí hay una pregunta, ¿no? Oferta y demanda de la educación, ¿qué cosa es? ¿O qué cosa es ofrecer valor? Porque sí o sí esto va a entrar, ¿no? Ofrecer valor de la educación. Es dar un poco más de lo que se necesita o que necesita mi alumno. Bien, esto habla el constructivismo, por supuesto. Aquí habla el socioconstructivismo. Estamos hablando ya del tema social. ¿Ok? A ver, vamos a continuar. Ya, aquí está el perfil de egreso. No lo he colocado porque si no iba a ser muy grande, pero ustedes yo sé que saben, ¿no? A los costados, observamos aquí a los niños, ¿verdad? Un niño discapacitado que también puede ser parte de la educación básica regular, ¿no? No solamente especial o alternativa. Tiene que ser también parte de nosotros, ¿no? Y no le podemos decir que no. Al contrario, necesitamos que sí o sí esté, pues, ayudándonos nuestra auxiliar, ¿no? La auxiliar también, hay exámenes y hay preguntas donde también ingresa algo del auxiliar y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? De cómo el auxiliar, ahora están capacitándose las auxiliares. Ahora necesitan sí o sí tener conocimiento, antes pues era cualquier persona, pero ahora sí o sí tiene que haber conocimiento de las auxiliares. ¿No? Yo, por ejemplo, estoy trabajando en una institución donde estoy enseñando auxiliares de inicial y primaria. Y pues esto
es el pan de cada día, porque debemos hablar muchísimo, muchísimo de lo que es la inclusión social, ¿no? En cuanto a los pequeños, sobre todo los niños que, por ejemplo, pues tienen deficiencia en la parte cerebral, ¿no? O que tienen TEA. Entonces, esos sí vamos a tener que estudiarlo bien, ¿sí? Porque hay muchas preguntas de la inclusión social, bastantes preguntas. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos menciona acá? Dice, el nuevo sistema educativo del Perú está basado en el contexto, seguimos hablando del contexto en el cual vivimos, y se ha preocupado en desarrollar un perfil, es un perfil, ¿sí? Que esté ligado a los conceptos de la educación básica regular. A este le decimos el perfil de egreso, ¿no? Que los estudiantes que esté marcado como la piedra angular en el proyecto educativo nacional y el diseño curricular. ¿Para qué? Para tener un alumno empoderado. ¿Qué significa empoderado, el alumno empoderado? ¿Y para qué quiere el sistema educativo peruano un alumno empoderado? ¿Para qué? ¿Para qué querrá un alumno empoderado? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el propósito de un alumno empoderado para el perfil de egreso? ¿Por qué? Sí, muy bien, poder resolver los problemas de la sociedad, ¿verdad? Porque todo esto estamos hablando de la parte socioconstructivista, y acuérdense que eso es el pilar de toda la política educativa peruana, el socioconstructivismo, sociocognitivo, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea productivo dentro de la sociedad. Para eso quiere un alumno empoderado. Para eso, ¿para qué? Para que sea productivo y sostenible en el tiempo. Eso es lo que me ha dicho, ¿verdad? Eso que sí o sí ustedes deben de saber, ¿ya? Ay, Dios mío, esto no es con esto. A ver, espérenme. Oh, ya. ¿Cómo se borra esto? Espérenme, por favor, un ratito. Ya, ahora sí. Si no, ok, listo. Entonces, ya hemos hablado sobre todo de este aspecto cuando pues nos mencionan de que el alumno pues tiene que salir de esa manera para ser productivo en la sociedad peruana, ¿sí? Y sobre todo ser sostenible en el tiempo. Un buen alumno es prácticamente pues productivo, ¿no? Es la productividad que va a querer el sistema peruano para el trabajo, ¿sí? Para el trabajo. Netamente eso es lo que busca el sistema educativo peruano, ¿no? Un buen trabajador en todo aspecto, ¿no? Totalmente integral. Muy bien. Ay, señor. Vamos a ver con esto. Ya. Dice, acá está, ¿qué es el constructivismo? Vamos a ver el constructivismo y el socioconstructivismo. Ya, a ver, ¿hay alguna diferencia o no hay diferencia? A ver, vamos a ver, dice. La primera parte del constructivismo dice, el centro del trabajo es el estudiante ante sí mismo, ¿ok? Acá estamos hablando de que el centro es el alumno, ¿sí? Ante sí mismo, ¿sí? Generando procesos de producción de sentido en su aprendizaje. Sí, estamos hablando de producción en el aprendizaje y en sí mismo. Ajá. Es lo que él mismo va a hacer para producir su nuevo aprendizaje. Es lo que nos dice el constructivismo. Mientras que el socioconstructivismo dice el centro de trabajo está en la interrelación, o sea, no solamente del estudiante, sino de quién o cuántos, con quienes se relaciona este querido estudiante, ¿verdad? Eso es lo. Profesora, entonces solamente vamos a hacer el constructivismo, no, no.
El enfoque es constructivista y socioconstructivista. ¿Ok? Eso es lo que demanda y dice que debemos realizar en el sistema educativo peruano. Así nos dice estas políticas. ¿Ok? Dice los demás y la cultura. ¿Sí? Su cultura. ¿Quién es? Es quechua hablante, habla aymara, habla español, hay venezolanos, todo eso debemos. ¿Ok? Entonces, la relación o la interrelación del estudiante con la cultura y los demás. ¿Ya? Estableciendo un aprendizaje como consecuencia de su desarrollo y su relación con otros. Esto está totalmente ligado, ¿ok? Interrelación. ¿De quién? De su entorno. ¿Y quién? Y el estudiante. Bueno, ustedes ya saben. El estudiante. Muy bien. Entonces, los dos tienen que ir ligados, ¿sí? Mientras que yo voy a trabajar con todos mis pequeños, ¿sí? El socioconstructivista y cómo está relacionado con los demás, mientras que el constructivismo es un poquito más individual, ¿no? Entonces, no nos importa mucho su relación, su cultura, mientras que el socio sí. Ligados, totalmente ligados. ¿Qué más nos dice el constructivismo? Dice, el conflicto cognitivo, ya les he hablado del conflicto cognitivo, ¿sí? Se genera cuando se cuestiona, aquí está, miren, la profesora no ha mentido, hemos hablado del conflicto cognitivo cuando hay una problematización, ¿sí? Y aquí, obviamente, pues vamos a generar un cuestionamiento, ¿no? ¿Ah? El conflicto cognitivo se genera cuando se cuestiona la limitación, ¿ya? Del conocimiento previo, Eso es en el inicio, ¿se acuerdan? Cuando lo estamos hablando en el inicio siempre hay una problematización, ¿no? Entonces dice, imposibilidad para resolver problemas formulados de acuerdo a grados de desarrollo por desconocimiento del estudiante, ¿no? Aquí hablamos, ¿sí? Del desconocimiento. ¿Sí? Pero sí no se deben de olvidar que él tiene conocimientos previos. Estamos hablando de conocimientos previos, ¿ya? Y que vamos a darle o vamos a ocasionarle un conflicto cognitivo para cuestionar su limitación del conocimiento, ¿sí? Su limitación. Y ahí nosotros entramos, ¿no? Como guías. Acá nosotros entramos como guías, ¿no? Y le vamos a ayudar, ¿ya? Eso nos dice el constructivismo. A ver, vamos a ir con el socio. Dice el conflicto sociocognitivo, ya saben, la interrelación de su entorno y el estudiante, ¿sí? Y la parte intelectual, o sea, lo que va o lo que ya tiene de conocimiento de su entorno, se genera cuando se manifiesta la insuficiencia del conocimiento compartido, ¿ya? Entonces acá, miren, insuficiencia del conocimiento, o sea, de lo que no sabe, ¿sí? Cuando estamos hablando del conflicto sociocognitivo, es lo mismo, pero en la parte social. Acuérdense, la relación del entorno del estudiante, ¿ya? Y la necesidad de superarlo, eso debemos de causar al alumno, ¿sí? Conflicto, todo el tiempo. Y la necesidad de superarlo, apoyo en la divergencia. Miren, habla de la divergencia. ¿Ustedes conocen lo que es el pensamiento divergente y convergente? ¿Ustedes han escuchado sobre ese pensamiento? Sí, a ver, ¿quién tiene conocimiento de divergente y convergente? No, sí, ya. A ver, les voy a explicar, ya para entender un poquito. Cuando hablamos de los pensamientos divergente y convergente, hablamos de los ¿cómo explicarles? A ver. Ya. En un ejemplo. Cuando yo quiero resolver un problema, por ejemplo, el problema, quiero arreglar las calles de Huaraz, supongamos, ¿ya? De Huaraz. Quiero arreglar las calles de Huaraz porque hay muchos carros, hay mucho embotellamiento.
¿ya? O los de Lima, pongamos, ¿no? ¿Cómo puedo resolver esto? Y empiezo a pensar, ¿no? Divergencia, empiezo a pensar. Todas las opciones posibles. Digo, voy a hacer puentes colgantes por todo Lima. Ya estoy pensando. ¿Qué más? Voy a hacer como en Brasil, que todas las calles y todas las carreteras sean en una sola recta, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué más voy a pensar de que voy a poner, no sé, puentes, no sé cómo se llaman esos puentes elevadizos, ¿no? Supongamos, puentes elevadizos por todos lados, ¿no? Ya no voy a tener carros, sino voy a hacer que todos utilizan, ¿cómo se llama? Cohetes, o carros, ¿cómo se llaman estos carros? Carros que vuelen, ¿no? Entonces ahí empiezo a pensar mucho, ¿ya? Y empiezo a soltar todos mis pensamientos de resolución de problemas, todos mis pensamientos de resolución de problemas. Ese es el pensamiento divergente, ¿sí? La creatividad está desbordando, pero el pensamiento convergente es cuando te das cuenta de tu realidad y dices, no tengo dinero o no puedo hacer carros voladores porque no existen todavía, es muy difícil. No puedo hacer puentes colgantes porque la ciudad de Lima no está capacitada, no está hecha para puentes colgantes. Entonces te das cuenta y aterrizas, ¿no? Ese es el pensamiento divergente, que donde tú piensas mucho, y el convergente para entender tu realidad y poder tener una verdadera respuesta al problema. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? Y la necesidad de superarlo, apoyo en la divergencia, en todo el pensamiento que tú puedas hacer, como una lluvia de ideas, ¿no? El análisis, la discusión y el proyecto común. Esto es en cuanto a lo socio-constructivismo, o sea, todo lo que es la sociedad. Si se puede hacer o no se puede hacer. Si es factible o no es factible, de acuerdo a su contexto, a su contexto. Eso es lo que me dice el socioconstructivismo, ¿sí? Y acá, pues obviamente tengo dos ejemplos. A ver, el primer ejemplo, uy, Dios mío, tan rápido se va la hora. Acá dice, en constructivista. Ejemplo, el trabajo de nuestro equipo en la elaboración del cuadro de resumen, acordamos elegir un relator y un secretario. Ajá, trabajo en equipo, miren acá, estamos hablando de habilidades blandas. Luego se hizo lecturas del material, discutiendo cada uno de los elementos. Aquí estamos hablando de discusiones, mírenme. Estamos hablando de trabajo en equipo, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de discusión que estamos colocando al alumno en este aspecto. Estamos hablando del constructivista. Cada uno de los elementos de esta, donde las diferentes posiciones permitió llegar acuerdos y construir. Muy bien, estamos hablando entonces al final de opiniones, ¿sí? Donde todos en común han participado, ¿sí? Donde todos han hecho un poquito para construir, ¿sí? Como hace rato les dije, un mapa mental, por ejemplo, ¿no? Y han construido un nuevo conocimiento. Aquí está, el constructivismo. A ver, vamos en el socioconstructivismo, que debe ser similar, pero apoyándonos en el contexto o en su entorno. Dice, el caso de un niño que vive en una zona de escasos recursos, ingresa a un estrato social diferente, en el que su comportamiento tiene que ser modificado. Acá estamos hablando netamente del lugar donde está el pequeño, ¿verdad? De su lugar, del entorno, creándose de esta forma una confrontación social que necesita un proceso de meditación para que internalice los nuevos cambios en su conducta. Estamos hablando también acá de nuevos cambios, ¿sí? Nuevos cambios, entonces hablamos de adaptabilidad. ¿Sí? Y esto también es una competencia que nos habla el socioconstructivismo, adaptabilidad. Eso sí o sí, nuestros alumnos deben de desarrollar en su conducta, nuevos cambios en su conducta, la cual, ¿por qué? Por su sociedad, ahora que ya está en un nuevo estrato social, ¿sí?
Dice, se puede ser alcanzada mediante la construcción de nuevos conocimientos gracias a que ya ingresó a otro estrato social. ¿Sí? La cultura es distinta, ¿verdad? Entonces ahora él ya tiene nuevos conocimientos, ¿no? Juega un papel muy importante el lenguaje como herramienta. ¿Sí? Entonces todo lo que nos ha hablado, ¿sí? Es un nuevo conocimiento, pero a raíz de su nuevo contexto. ¿Sí? Su nuevo contexto. Y aquí observamos que los dos tienen o guardan mucha relación, ¿sí? El constructivismo y socioconstructivo. ¿Por qué vamos a trabajar mucho con los dos y sobre todo con el socioconstructivismo? Porque el Perú es multicultural, plurilingüista, ¿no? Interracial y demás. ¿Han escuchado eso que dice, el que no tiene dinga lo tenga de mandinga? Pues es cierto, todos estamos relacionados con nuevas culturas, ¿no? Muy bien, a ver, muy bien. Continuamos. A ver, ¿cuánto nos falta? A ver, continuamos. Ajá, a ver, 1, 2, 3. Uy, todavía nos falta, vamos a correr un poquito más, porque si no, nos vamos a... Wow. Uy, ya estamos acá. Bien. Vamos a ver sobre el tema del proceso de enseñanza, justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? Ese es el de aprendizaje significativo. O sea, todo lo que hemos hablado del socioconstructivismo y del constructivista es para que nosotros tengamos o el alumno tenga un aprendizaje significativo, ¿no? Donde lo vamos a colocar al alumno primero, explorando sus saberes previos. ¿Sí? Con el brainstorming, que es la lluvia de ideas, ¿no? Es la exploración de sus nuevos conocimientos, ¿sí? Eso primerito. Eso es en el inicio de clase. En la sesión siempre vamos a iniciar con algo similar, ¿no? La problematización, donde le vamos a meter al alumno sus conflictos y va a salir a flote sus conocimientos anteriores, ¿no? Sus conocimientos previos, ¿no? Eso es lo que se necesita. Segundo paso, la introducción de nuevos conocimientos. A lo que él sabe, le voy a decir más. Voy a hablar más. Y le voy a decir que lo que él sabe sí está bien. Ojo, sí está bien. Pero deben de aprender más, ¿no? Y nosotros le vamos a dar esa ayuda. Y por último, cuando ya tiene el nuevo y el anterior, va a entrar en un conflicto también, ¿verdad? Y va a tener que crear nuevos conocimientos, ¿ya? Ahí donde se aplica las nuevas ideas y solución de su problema, ¿sí? Por favor, ojo con esto. Es necesario, por ejemplo, que ustedes no le digan al alumno, ¿sabes qué? Los árboles son de color, no sé, verde y su tronco es de color marrón. No, eso es en la escuela antigua, ¿no? Es preguntar, a ver, ¿qué colores son? ¿Cómo hago para que mi alumno tenga nuevos conocimientos sin que yo le diga, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes? Se lo llevan a sus pequeños y lo sacan afuera, ¿no? Obviamente que siempre hay árboles, ¿no? Algunos lo van a ver verde oscuro, otro verde claro, o los dos combinados, ¿no? Entonces, el alumno ya va a tener nuevos conocimientos de lo que él ya sabía, ¿no? Y después, cuando ya lo enfoca o cuando ya lo pinta, ¿sí? Se va a dar cuenta que hay muchos colores, no solamente hay uno, sino son muchos colores en la hojita. Entonces, se dan cuenta que, miren, ahí ya hice ya este enfoque, ya hicieron el aprendizaje significativo. En otras palabras, ustedes acaban de realizar una pedagogía activa. ¿Ya? Ustedes están haciendo una pedagogía activa. Entonces, ¿todo esto a qué? A que el alumno, aquí observamos aquí a la niña, tenga una autonomía. Lo que nos dice María Montessori, ¿verdad? María Montessori nos dice, el alumno o el niño debe tener autonomía. ¿Sí? No tiene que depender de nadie. En algún momento tiene que hacerlo solo. Y obviamente que después va a aprender solo. Y si observan acá,
ellos van a ser los mejores y van a ser mejor que nosotros. Entonces, eso es lo que se busca. ¿Ok? Bien, un ejemplo de esto, queridos docentes, es, por ejemplo, la evaluación de ¿cómo? Proyectos, con proyectos. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con la competencia 27. Claro que me habla de gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. Sí, me está hablando del tema de emprendimiento, pero, por ejemplo, a mí en las capacidades me dice más o menos cómo hacer un proyecto con mis pequeños, ¿no? Dice, crea propuestas de valor. Son propuestas de valor. ¿Qué significa? Yo les dije que el valor es un poquito más de lo que necesitaba, ¿verdad? Entonces, el alumno también va a tener que crear propuestas de resolución de problemas que den un poquito más, ¿sí? Que resuelvan un poquito más, dar un poquito más. Eso es lo que necesitamos nosotros darle a los alumnos, ¿ven? Mire cómo nos ayuda la competencia 27. ¿Sí? Trabaja cooperativamente, esas son las habilidades blandas. Para lograr objetivos y metas, ¿sí? Aplica habilidades técnicas cuando elabora ya, ¿sí? sus materiales, por ejemplo, ¿no? Y al final vamos a ver lo que también nos dice el perfil de egreso, que tiene que ver resultados, ¿no? En la evaluación y que tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, hago esto, ¿no? Con mis chicos de la ISAM, que es los de auxiliar, entonces yo trato de manejar esto y les enseño cómo podemos trabajar con proyectos, ¿no? Y acá vemos esto. La implementación de alternativas de solución, eso los pequeños tienen que realizar, ¿sí? Resolución de una necesidad, ¿sí? O de un problema, es un proceso netamente investigativo, y les vuelvo a repetir, todo es investigación y eso es la creatividad. Obviamente va a desarrollar habilidades blandas porque los niños van a trabajar en equipo. No pueden trabajar solos, ¿sí? Ojo con esto, tienen que trabajar en equipo cuando hablamos de competencias, porque si se dan cuenta, todo lo que hemos hablado es con la sociedad, en conjunto de la sociedad, ¿no? Alrededor de, siempre. Proponer o emitir un juicio de valor, ¿no? O sea, razonando, ¿está bien? ¿Está mal? Y gracias a ello va a tomar unas buenas decisiones. Eso es lo que se busca. ¿Ok? ¿Qué hora es? Uy, Dios mío, ya nos vamos. Ya, a ver, quizás la otra clase ya lo terminamos, pero aquí sí quiero con esto ya me quiero ir, ¿sí? O nos vamos todos, creo que tengo una pregunta por aquí. A ver. Ya, sí, no se preocupe. Lo que es habilidades blandas es lo que la persona debe de desarrollar con la sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo o de empatía o de trabajo en equipo, todo es desarrollo efectivo hacia la sociedad. ¿Ya? Esas son las habilidades blandas. Eso es lo que yo debo de desarrollar con mis pequeños, de que ellos trabajen en equipo, que mis pequeños sean empáticos con otros, de que sean líderes, ¿sí? De que sean adaptables, que se adapten a cualquier situación, ¿sí? Y si se dan cuenta, es con la sociedad, no es la parte interna, no es con uno mismo, sino de él hacia afuera. Eso es lo que deben desarrollar. Esas son las habilidades blandas, ¿sí? Lo que el alumno va a desarrollar con el exterior, ¿sí? Con su entorno. Lo que no es con las habilidades técnicas, ¿no? Las habilidades técnicas ya es en la elaboración individual de el ser. Ya, ok, no te preocupes. Muy bien. Ahora, para terminar, vamos a hablar sobre el último, ¿no? Ya hemos hablado sobre los proyectos, ¿no? De cómo vamos a tener que ver a los pequeños, cómo tenemos que estar con el tema del socioconstructivismo, constructivismo. Ahora vamos a tener un planteamiento más. Dice, en el aula de 5 años, ¿ok? Aquí, observen, observen aquí, dice 5 años, ojo con esto.
¿Ya? Acordaron organizar los sectores por grupos. El grupo de niños que va a organizar el sector de construcción ha previsto que para ordenar los materiales va a necesitar 6 cajas de cartón. ¿Ya? Observemos aquí. ¿Sí? Ellos encuentran solo 2 cajas. Necesitaban 6, solo encuentran 2 cajas. Y lo comunican a la docente, ¿sí? Ella tiene el propósito de aprovechar esta situación para que los niños resuelvan problemas de cantidad, ¿ya? Y les plantea lo siguiente. Si observamos, aquí la profesora está tratando de aprovechar una situación, un problema, ¿ok? Ellos están encontrando un problema, ¿sí? Que solo obtienen 2 cajas, ¿no? ¿Sí? Y necesitan 6 cajas de cartón. ¿Sí? Entonces estamos hablando de constructivismo. Y está aprovechando un problema para que los pequeños puedan resolverlo, ¿sí? Ella tiene el propósito de aprovechar esta situación para que los niños resuelvan problemas de cantidad y les plantea lo siguiente. ¿Ah? Si ya tienen 2 cajas y necesitan 6 para organizar el sector, ¿cuántas cajas les faltan, no? O ¿cuánto les faltan conseguir? Dice, ¿no? Dice, en el marco de la resolución de problemas, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente? ¿Sí? Que la docente realice la continuación. ¿Ok? Vamos a resolver este problema. Vamos a ponernos en los zapatos de los pequeños, de los niños. Hay que ser empáticos, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros somos los niños y que vamos a necesitar o vamos a hallar las demás cajas, ¿no? Que son 4 cajas que se necesitan. Dice, primero, pedir a los niños que indiquen qué pasos seguirán para resolver el problema. ¿Se queda o se va? A ver, ustedes me dicen. Pedir a los niños que digan con sus propias palabras lo que entendieron del problema. ¿Ah? Pedir a los niños que resuelvan el problema y comparen sus resultados para ver si llegaron a la respuesta. A ver, ¿quién quiere decirme quién se va, quién se queda? A ver, vamos a ver. Vuelvo a repetir, dice, pedir a los niños que indiquen qué pasos que seguirán para resolver el problema. ¿Ya? Dice, pedir a los niños que digan con sus propias palabras lo que entendieron del problema. A ver, ¿qué les dije? Primero siempre es investigar, ¿verdad? Antes de tener una solución al problema, ¿sí? Primero se tiene que investigar, se tiene que conocer. Entonces, ¿cómo voy a pedir yo a los niños que indiquen qué pasos van a seguir para que resuelvan el problema? ¿Ustedes creen que está correcto? Yo tengo que pedir a los niños qué pasos van a ir, si es que todavía no conocen cómo van a conseguir estas cajas, porque acá me dice, ¿no? Si ya tienen 2 cajas y necesitan organizar el sector, ¿cuántas cajas necesitan? Pero no saben porque solo encontraron 2 cajitas, aquí, 2 cajitas. ¿Cómo yo como docente les voy a pedir a los pequeños qué pasos van a seguir si todavía no conocen, no saben, no han investigado? ¿Dónde pueden conseguir más cajitas? ¿Ok? B, entonces esto se va, no puede ser. Esto no me dice el socioconstructivismo ni el constructivismo. Me dice que investigue primero, ¿sí? Que entienda qué es, qué problemas hay. Entonces, dice, pedir a los niños que digan con sus propias palabras lo que entendieron del problema. ¿Qué me dice el socioconstructivismo y el constructivismo? ¿Quién tiene que resolver los problemas y quién tiene que estar interactuando? ¿Yo o los niños? Exactamente, los pequeños. Eso es lo que me dice. Entonces, pedir a que los niños, bien, entonces esto puede ser una gran opción, ¿no? Con sus propias palabras. Primero, lo que entendieron del problema. Primero estamos hablando del problema, no le estamos dando solución, ¿sí? No le estamos dando solución. No puede haber una resolución de problemas cuando todavía están entendiendo el problema. ¿Entienden? ¿Sí?
Y vamos con la C. Pedir a los niños que resuelvan el problema. Ya vamos a pedirle a los niños que resuelvan el problema inmediatamente. No, ¿verdad? Entonces esto definitivamente se va. Entonces, lo constructivista me dice que siempre debo primero que entender el problema, ¿sí? Y obviamente que los pequeños siempre tienen que hablarlo entre ellos, no darle yo la solución. Primero el problema, después lo demás. No pueden resolver el problema si no saben de dónde o cómo. No van a investigar. Primero es que entiendan el problema, dónde está, qué pasó. Y después ya hayan la solución. A ver, vamos a ver. Exacto, muy bien, Regina, muy bien. Muchas gracias. Entonces, siendo las 10:01, wow, 10:01 de la noche, bueno, cómo se ha pasado rapidísimo la hora, de verdad, muchas gracias por todo. Nuevamente estoy contenta de estar con ustedes. Espero que eh, a raíz de los problemas que vamos a ir viendo, pues pongamos en práctica lo que hemos aprendido, ¿no? Lo que es el tema de constructivismo, socioconstructivismo, aprendizaje significativo y demás, ¿sí? ¿Tienen alguna duda antes de retirarnos? No sé si, a ver, voy a dejar de compartir y los voy a ver a todos ustedes. Creo que ya se fue. Creo que sí, ya se fue. Muy bien. Entonces, queridos docentes, gracias, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Estamos iniciando en realidad todo este proceso, espero que les haya servido bastante y les sirva, ¿no? Recién estamos iniciando. Bien, entonces nos vemos el viernes, ¿sí? El viernes va a ser, vamos a terminar esta teoría e iniciar un poco más de práctica, ¿ya? Entonces nos vemos el día, gracias, gracias. Entonces nos vemos el día viernes. Entonces que tengan muchas bendiciones para ustedes, que Dios los guarde siempre. Nos vemos hasta el viernes. Ya pueden retirarse. Hasta luego. Sí, el PPT yo he mandado a la institución. Me imagino que les van a dar a ustedes. Ya, de todas maneras voy a hablar con el encargado y cualquier cosita yo les estoy comunicando. No sé si hay un WhatsApp, no sé nada, pero voy a pedir a ver cómo es la situación con el encargado. ¿Ya? Entonces nos vemos, por favor. Sí, de todas maneras yo voy a hablar con el encargado para que les facilite. No, no hay problema, por favor. ¿Ya? Bendiciones.